Continuamos el día de hoy con la serie de predicaciones del libro de Filipenses, así que quisiera invitarlos a abrir sus Biblias allí en la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 3. Filipenses 3, vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hasta aquí la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre, nos acercamos a tu palabra con reverencia esta mañana. Es un honor, Señor, poder abrirla. Y al abrirla, Señor, poder maravillarnos de ti, poder maravillarnos de tu obra, poder, Señor, regocijarnos en tus promesas, en ese mensaje glorioso del Evangelio. Oh Señor, nos sentimos muy privilegiados de poder hacer eso esta mañana, Señor. Queremos pedirte, Padre, que tú nos capacites para entender esa palabra. Nos ayudes, Señor, a dejar las inquietudes, las preocupaciones del día a día para prestar atención a lo que tú nos quieres enseñar hoy. Oh Padre, y cuando lo hayamos escuchado, que nos ayudes a entenderlo y atesorarlo en nuestro corazón como algo precioso que tú nos quieres dar, Padre. Oh Señor, toma nuestros corazones. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, llegamos ya a la segunda parte de esta carta de Pablo a los Filipenses y abordamos un tema nuevo que Pablo expone en el texto que acabamos de leer hoy. Cuenta una anécdota de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Ustedes saben que fue un gran estratega militar, fue un gran conquistador, tanto que su nombre todavía resuena en la historia como alguien pues muy digno, ¿no?, en su labor de conquistador, Alejandro Magno. Hay una anécdota de su vida que cuenta lo siguiente. Había un soldado en sus filas que por casualidad también se llamaba Alejandro. Solamente que este Alejandro, este soldado, no tenía el mismo ímpetu de Alejandro Magno, sino más bien era un poco temeroso, era un cobardicas, por así decirlo. Así que Alejandro el Grande se enfrenta a este soldado y le dice la siguiente frase: cámbiate el nombre o vive como un Alejandro. Cámbiate el nombre o vive como un Alejandro, porque de alguna manera Alejandro Magno consideraba que el nombre de Alejandro era muy importante
y que debía llevarse con honor, con valentía. Así que aquel soldado que se llamaba Alejandro pues no estaba haciendo honor al nombre. Bueno, hoy día nos encontramos un poco en la misma situación. Hay muchos que se llaman cristianos, pero no viven como tales. Esto ha llevado a la degradación del concepto de cristiano, de lo que significa ser cristiano. De alguna manera se ha banalizado el término cristiano, hasta el punto que ahora necesitamos agregarle un complemento a la palabra cristiano para dar a entender de quién estamos hablando. Entonces hablamos de un cristiano nacido de nuevo, lo cual es una redundancia, ¿verdad? En términos bíblicos. O hablamos de un cristiano bíblico o de un cristiano fiel a la palabra. Y le agregamos esa otra parte para dar a entender que no es el cristiano del que habla todo el mundo, sino un cristiano fiel. Hoy, el sermón de hoy trata sobre este tema. Por eso el título del sermón. ¿Qué significa ser cristiano? Y vamos a explorar lo que dice la palabra de lo que significa esa palabra, ser cristiano. Entramos a este capítulo 3 después de haber pasado por los dos anteriores en los cuales hemos visto cómo Pablo ha enseñado verdades preciosas, verdades importantes para la fe y para la práctica cristiana, y lo ha hecho con un tono afable, con un tono cercano, con un tono cariñoso por la iglesia. Sin embargo, al iniciar este capítulo vemos que el apóstol cambia su tono. Ahora es mucho más enérgico. Incluso su lenguaje suena brusco, suena un poco fuerte, ¿no? Para nuestros oídos. Comienza diciendo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y nos preguntamos por qué ese cambio de tono de parte del apóstol Pablo. Básicamente se debe a que el tema que va a hablar aquí así lo requiere. Es un tema que no se puede tratar con tibieza, es un tema que requiere energía y de alguna manera requiere un cierto grado de enfado contra los enemigos de la pureza del Evangelio. Así que Pablo no se corta, sino habla de esta manera enérgica, ¿no? Está hablando en contra de aquellos que quieren diluir el significado del verdadero cristianismo. Ese es el punto central del sermón. Lo encontramos básicamente en el versículo 3, pero para poderlo entender necesitamos también ver un poco el contexto en el cual está centrado este versículo. En primer lugar, lo que encontramos es que es un tema reiterado por el apóstol Pablo. Es un tema que ya ha tratado en otras ocasiones, tal como lo dice allí al final del versículo 1. A mí, dice Pablo, no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo entiende que es un tema que requiere una atención especial. Es muy importante para la vida de la iglesia y por eso insiste en volverlo a enseñar. Hay un peligro latente para la vida de la iglesia. Pablo quiere asegurarse de que la iglesia entiende lo que quiere enseñar y por eso lo repite. Y es ese peligro, ¿no?, del que hablaba hace un momento. El peligro de que se diluya el Evangelio, que es lo que justamente sucede cuando se le añaden ideas humanas al mensaje de la salvación. Se socava la verdad y termina siendo no verdad. Y Pablo, que es un gran maestro, usa un recurso muy eficaz para enseñarles esas verdades importantes. Es el recurso de la repetición. Todos los que somos padres sabemos qué significa eso, ¿verdad? Necesitamos repetir una y otra vez. Bueno, todos hemos sido hijos también. Y nuestros padres han insistido una, otra vez. Nos han repetido verdades que necesitábamos aprender. Y Pablo lo sabe. De hecho, algunos estudiosos dicen que hay que repetir hasta 21 veces una verdad para que esa tome sentido en nuestro corazón. Necesitamos que nos repitan las verdades, sobre todo las verdades del Evangelio. Somos muy olvidadizos, tendemos a relajarnos. Pablo lo sabe y por eso él dice, no me es molesto repetirles esto. Y para vosotros es seguro. Y así, de alguna manera, prepara el corazón de los lectores para lo que va a decir a continuación.
Y luego viene el versículo 2. Es una dura advertencia que nos da el apóstol allí en este versículo 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos, guardaos, guardaos. Está repitiendo la misma palabra porque es muy relevante. Y quiere llamar la atención para que presten atención a esta advertencia que está diciendo en estas palabras. No se está refiriendo a tres tipos de personas diferentes. Está hablando del mismo tipo de persona, pero lo repite en tres ocasiones utilizando diferentes calificativos para este tipo de personas. Él está hablando acerca de los judaizantes, aquellos hombres que insistían en la circuncisión, aquellos que insistían en el cumplimiento estricto de la letra de la ley de Moisés como condiciones necesarias para ser cristianos. Son personas que confían en su propia justicia y no en la de Cristo. Y he dicho son a propósito. No estoy hablando del pasado. Estoy hablando de un tipo de personas que ha existido en aquel primer siglo de la iglesia, pero que siguen existiendo a través de la historia. Y hoy también siguen existiendo ese tipo de personas que quieren agregarle la justicia del ser humano a la obra de Cristo. Y los términos que utiliza Pablo son bastante severos. En primer lugar dice, guardaos de los perros. Bueno, es un calificativo fuerte, ¿verdad? Los judíos solían llamar así a los gentiles, a los que no eran judíos. En aquel tiempo los perros no eran como hoy día, que son las mascotas, ¿no? A veces se cuidan más las mascotas que las personas. Les ponen abrigos cuando hace frío, y les dan buena comida, los tratan muy bien. En aquella época no sucedía eso. Eran animales normalmente callejeros que tenían que rebuscarse el alimento entre la basura y por lo tanto comían cosas corrompidas, dañadas, y eran asimismo portadores de muchas enfermedades. Era es un término despectivo para referirse a una persona. Y Pablo lo usa aquí de una forma sarcástica para señalar a aquellos que querían imponer ritos religiosos, para señalar a aquellos que querían agregarle cosas al evangelio para lograr la salvación. Son como aquellos perros callejeros peligrosos para la vida de la iglesia porque contaminan el evangelio e infectan a los creyentes con sus enseñanzas erradas. También Pablo los llama malos obreros. Aquí lo que quiere decir Pablo es que no se trata solamente de miembros inmaduros, de personas que quizás están conociendo de momento la palabra de Dios y no entienden algunas de las verdades. No ese es el caso. Pablo se está refiriendo a obreros, a personas que están trabajando intencionalmente en destruir las verdades del evangelio. Intentan mezclar algo imposible de mezclar, la gracia de Dios con el mérito humano. Luego agrega un tercer término, mutiladores del cuerpo. También es un término sarcástico de parte del apóstol para referirse a aquellos que promovían la circuncisión como señal necesaria, señal externa necesaria para pertenecer a la iglesia de Cristo, para pertenecer al pueblo del nuevo pacto. Pablo critica duramente no solamente esa práctica, sino especialmente a los que promueven esa práctica dentro de la iglesia. No es que esa práctica no solamente no sirve en absoluto para nada, sino que es muy perjudicial para la fe, porque los que confían en estos tipos de prácticas religiosas lo que hacen es pervertir la fe verdadera, la fe genuina. Porque los que confían en esas prácticas como necesaria significa que Cristo no es suficiente. Y eso es una contradicción para el cristiano. De ahí el término, mutiladores. Es un término fuerte, ¿verdad? Mutiladores. Los compara con aquellos que hacían unas prácticas paganas, que eran hacerse cortes en su cuerpo como una forma de adoración pagana. Así que la palabra
nos dice hoy, guardaos, guardaos, guardaos. Ojo, está diciendo Pablo, cuidado. Hay un sentido de urgencia en este llamado del apóstol Pablo para cuidarnos de aquellas personas que quieren agregar al Evangelio cualquier tipo de mérito humano o cualquier rito religioso o cualquier tradición cultural o cualquier carga adicional que no es bíblica como necesarias para la fe. Pablo de alguna manera nos está diciendo, solo Cristo, sola fe, sola gracia. El peligro sigue existiendo hoy día. Y las advertencias de Pablo son para nosotros muy pertinentes igualmente. Recordemos siempre eso, hermanos. Solo Cristo es suficiente. No hace falta agregar ninguna otra cosa. Él es suficiente para redimir a su pueblo. Bien, con esa introducción, entonces llegamos a ese versículo 3, que es el eje de esta porción bíblica. ¿Qué significa ser cristiano? Esa es la pregunta que quisiera dejar abierta para que meditemos sobre ella. Cuando hacemos este tipo de pregunta, solemos escuchar muchas respuestas variopintas. Algunas respuestas muy sencillas. Ser cristiano significa creer en Cristo. Bueno, los demonios creen y tiemblan. Otros dicen, ser cristiano es seguir a Cristo. Bueno, hay muchos que siguieron a Jesús. Miles siguieron a Jesús. Pero al final quedó solo y abandonado. Otros dicen, ser cristiano es ser buena persona. Ser cristiano es tener una moral muy elevada. Ser cristiano es interesarse por el bien del prójimo, por las necesidades de los demás. Y así vamos encontrando diferentes tipos de definiciones. De hecho, por curiosidad, estuve mirando por internet qué definiciones se encuentran para ese término de ser cristiano. Y voy a leer solamente algunas de las que encontré. Alguno dijo, yo tengo fe, creo que algo trasciende al hombre, que hay un poder superior que está más allá de la ciencia. Pero eso sí, tengo clarísimo que las cosas no empezaron como dice la Biblia. Otro dice, no hay que creer a pies juntillas pasajes de la Biblia sobre costillas y milagros. Yo no, al menos. Repite términos como bondad, como comunión y sobre todo humanidad. Esta persona dice, es la mayor aportación que hace el cristianismo, humanidad. Otra persona dice, hay fe, hay pertenencia, aunque yo mismo no me suscribo a ninguna comunidad cristiana como tal. No necesito de eso porque lo que siento me basta. Bueno, podemos seguir encontrando cantidad de definiciones de lo que la gente entiende como cristianismo, de lo que significa ser cristiano. Hay una tremenda confusión en el mundo hoy sobre el verdadero significado de esta palabra. Y es una confusión que aprovechan los malos obreros, los mutiladores de la libertad cristiana para enseñar cosas contrarias al Evangelio. Aquí la palabra en este versículo 3 nos trae una definición sencilla, clara y directa de lo que significa ser cristiano. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En otras palabras, está diciendo, los cristianos son los que adoran en espíritu a Dios, aquellos que se enorgullecen de Cristo Jesús, evitando a toda costa poner su confianza en los esfuerzos humanos. Así que esta definición que aparece allí en este versículo 3 tiene dos partes. Vamos a tratar esas dos partes. Ser cristiano es servir en espíritu a Dios. Ser cristiano es gloriarse en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, lo he repetido hasta 3 veces, ¿verdad? La definición,
porque hago propios las palabras del apóstol Pablo. No me es molesto repetir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Así que voy a seguirlo repitiendo. Vamos entonces con la primera parte. De hecho, el texto mismo en su conjunto se centra sobre todo en la segunda, pero la primera es importantísima, así que voy a también hablar un poco sobre ella. Ser cristiano significa servir en espíritu a Dios. Alguna otra traducción dice, es adorar por el Espíritu de Dios. Bueno, no importa la traducción, básicamente dice lo mismo. Y aquí quisiera referirme un poco al acontecimiento que todos conocemos cuando la mujer samaritana va allí al pozo y se encuentra con Jesús. Y una parte de su conversación es la pregunta que hace la samaritana. Bueno, al fin, ¿dónde es que hay que ir a adorar? Porque nuestros padres dicen que hay que adorar aquí en el monte Gerizim. Y ustedes dicen que hay que ir a Jerusalén. Al fin, ¿dónde es que se adora al Señor? Esa es la pregunta que hace la samaritana, tal como lo leemos allí en Juan, capítulo 4. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? El Señor Jesús le dice lo siguiente. Mas la hora viene, y ahora es, en ese mismo momento comienza a ser, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa fue la respuesta del Señor. La samaritana estaba pensando en la adoración legal, si me permiten el término entre comillas, una adoración externa, una adoración que consiste en actos religiosos puntuales que se hacen en cierto momento del día o de la semana, en ciertos lugares, siguiendo un cierto orden. A eso se refería la mujer samaritana. El Señor Jesús le responde de otra manera. La adoración al Señor es muchísimo más que ese acto legal. Tiene que ver con nuestro corazón. Es de carácter espiritual. Surge la verdadera adoración. Es motivada por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones que lleva al cristiano a vivir no un mero acto religioso, sino una vida consagrada a lo más valioso, lo más digno, que es nuestro Dios, al que consideramos merecedor de toda reverencia, de toda obediencia y de toda lealtad. Esa es una respuesta vital para el creyente, porque muestra cuál es el valor que tiene Dios para nosotros. Nuestros deseos, nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestra motivación se centran en el ser al cual adoramos. Y ese es Dios. Ese es el Señor. Y esto es muy importante, queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque el ser humano ha sido creado para adorar. Y por lo tanto, ¿va a adorar a Dios o va a adorar cualquier otro ídolo? En todo caso, va a adorar a alguien. Va a dedicar sus deseos a ese a quien quieren adorar. Va a dedicar sus afectos, su voluntad, su motivación centrada en ese objeto de adoración. Para el cristiano verdadero, su objeto de adoración es Dios, es Jesucristo. Él es el objeto de adoración. Para los no creyentes, para los no cristianos es cualquier otra cosa. Puede ser él mismo, alguien de su familia, su dinero, su trabajo, su profesión, lo que sea. Y allí se dedica a adorar a ese Dios. Martin Lloyd-Jones dice, o formula la siguiente pregunta que quiero también formular esta mañana. ¿Adoro por deber o soy consciente de un deseo genuino por adorar a Dios? ¿Me parece la adoración una tarea que debo cumplir o surge de mi corazón, de mi interior? Hermanos, la verdadera adoración no es una obligación. Es un deseo que nace del corazón del creyente. Es una necesidad de nosotros los que creemos en Cristo. No es algo formal y frío, es algo cálido, amoroso, libre. Es ese equilibrio de ser conscientes de que estamos delante de Dios
3 veces santo, 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 y por ello mantenemos una actitud de reverencia, una actitud de temor delante de Dios, pero al mismo tiempo nos sentimos arropados, nos sentimos abrazados por parte de Él, que es nuestro Padre. Esa es la adoración, ese equilibrio perfecto entre reconocer su grandeza y al mismo tiempo sentirnos parte de su familia por la obra de Cristo en la cruz. Esa es la primera parte de la definición, servir en espíritu a Dios. Vamos a la segunda parte. Ser cristiano es gloriarse en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En esta segunda parte hay 2 componentes. Hay un componente positivo y un componente negativo. Miremos un poco la parte positiva. Dice allí, gloriarse en Dios. Yo creo que es inevitable acercarnos a Jeremías para entender qué significa esto de gloriarse, que Pablo nos enseña aquí. Jeremías, si quiero invitarlos que abran sus Biblias allí, el capítulo 9, versículos 23 y 24. Esta porción de Jeremías es la versión del Antiguo Testamento de la verdad que Pablo nos está enseñando aquí en Filipenses, en el pasaje que estamos leyendo, esa definición de Pablo. Jeremías 9, 23 y 24 dice lo siguiente, lo voy a leer en la traducción de la Biblia de las Américas. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas yo me complazco, declara el Señor. Qué precioso pasaje, ¿verdad? Como decía hace un momento, es la versión del Antiguo Testamento de lo que estamos estudiando aquí en la carta de Pablo. El ser humano sin Cristo dice, yo sé mucho, cuando realmente no sabe nada de lo que es la vida. El impío dice, yo puedo mucho, cuando es un pobre desvalido sin Cristo. El impío dice, yo tengo mucho, cuando no tiene nada de riquezas. Por eso Jeremías nos dice esto, ¿no? No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. En eso es que se gloría la gente. Pero el Señor nos dice, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Bueno, estos de aquellos pasajes que vale la pena enmarcar, ¿verdad? Y ese es el sentido que Pablo quiere darle a la frase que estamos estudiando allí en Filipenses. Nos gloriamos, hermanos, de entender y conocer a Cristo. Si me permiten la expresión, nos jactamos de Cristo. Nos sentimos orgullosos de nuestro Salvador. No se trata solamente de creer, es mucho más que creer, es apasionarnos por nuestro Salvador. Es tenerlo como la perla de gran precio de la que habla la parábola, frente a la cual todo lo demás carece absolutamente de valor. Así que la pregunta ¿es esto cierto para ti? ¿Eso es Cristo para ti? Así como el jactancioso siempre está hablando de sí mismo y de lo bueno que es, el cristiano se jacta, pero no de sí mismo, sino de su Salvador. Siempre habla bien de Cristo. Quiere que todos le conozcan. Desea que todos sepan lo maravilloso que es Cristo. El cristiano se apasiona por la causa de Cristo, por su evangelio. Es celoso, activo y entregado a la causa de su Salvador. Se siente orgulloso de haber conocido a Cristo,
bueno, de que el Señor se le haya aparecido también para conocerlo, ¿verdad? En el sentido correcto. Por eso el verdadero creyente no le da vergüenza hablar de Cristo con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio. No se avergüenza con sus familiares de insistir en el mensaje del Evangelio. No se queda callado frente a la maldad del mundo, sino que es sal en medio de la corrupción que existe. ¿Por qué? Porque para él Cristo es lo más valioso. Porque para él Cristo tiene una dimensión enorme, incomparable con cualquier cosa que exista en la tierra. Así que si quieres estar seguro de ser un cristiano, según nos está enseñando la palabra de Dios, pregúntate, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Es esencial para ti? ¿O podrías vivir sin Cristo y tu vida seguiría siendo más o menos igual a como lo es ahora? La definición sigue con una parte negativa. Dice esa parte del versículo 3, no teniendo confianza en la carne. Los judaizantes pretendían ser mejores que nadie por su religiosidad, por su celo por la ley de Moisés, por su origen judío. Se gloriaban en sí mismos en lugar de gloriarse en Cristo. Confiaban en su propia justicia y no en la justicia de Cristo. Y cuando hacían esto, quitaban el sentido correcto, el sentido bíblico de lo que significa la vida y la obra de Cristo. ¿Y para qué hacían eso? Para ellos poderse colgar las medallas en su solapa. Y de esta manera poder decir al mundo, oye, mira quién soy yo. ¿No ves mis medallas? ¿No ves mis diplomas, mis trofeos? Pablo les da una lección contundente y muy clara allí en los versículos 4 al 6. Aunque dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Ustedes tienen de qué confiar? Pues yo más, les dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Hasta 7 cosas saca Pablo allí a relucir. Pero no lo hace con un sentido autojactancioso. Lo dice para rebatir aquella argumentación de los judaizantes. Eso es lo que hace Pablo allí. No sé cuántos de vosotros habéis ido a visitar el Museo del Barça. Dicen que es el segundo museo más visitado de España, después del Museo del Prado. Es un museo bien diseñado, digámoslo así, para mostrar las glorias de ese equipo, ¿no? Hay cantidad de trofeos, de copas, de diplomas, de medallas, mostrando que es un gran equipo, ¿no? Que es un gran club, como dice el eslogan del Barça. Impresiona cuando vamos a este museo. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros mismos, a lo largo de nuestra vida, intentamos construir nuestro propio museo. Nuestra galería de trofeos y de medallas. A veces algunos dicen, es que yo he sido el mejor de la clase, soy el más ordenado de la casa, tengo una profesión exitosa y próspera, tengo muchos títulos universitarios, tengo propiedades, tengo buenos hijos, tengo muchos seguidores por YouTube, tengo una personalidad muy influyente delante de las otras personas. Eso está en la sala principal, pero hay otras 2 salas. Está la sala del ámbito moral. Entonces dicen, yo soy el más honesto, yo soy el mejor amigo,
yo soy el más fiel, yo soy el más sincero. Y hay otra sala más, la sala de lo religioso. Yo soy el que más ofrendas da. Soy el que se levanta más pronto en la mañana para orar. Soy el que no se pierde ningún culto. Soy el que ora más largo. Soy el que predica más largo. Y cualquier otro argumento de este tipo. Ahí están las 3 salas de nuestro museo. Y queremos acumular trofeos y medallas en esas salas para mostrarle al mundo que valemos mucho. Los judaizantes eran en esencia eso, hermanos. Presentaban un destacado currículo como contrapartida, según ellos, necesaria para ser un verdadero cristiano. Para ellos, Cristo no era suficiente. Su obra en la cruz era solamente una más. A su justicia, la justicia de Cristo, había que sumarle la justicia del hombre, la justicia de la ley, la de las obras, para que fuese completamente satisfactoria. Hermanos, nosotros señalamos a los judaizantes, pero la verdad es que cuando nos miramos a la luz de la palabra, en el espejo de la palabra, nos parecemos mucho a ellos. Quizás no somos tan extravagantes como los judaizantes, no llevamos los crepitos aquellos, ¿sí? Las peyes. Tampoco llevamos filacterias, ¿no? Las cajitas ahí con versículos atadas al cuerpo. No lo llevamos externamente, pero a lo mejor lo llevamos aquí en el corazón. Muchas filacterias. Albergamos allí versículos, mucha asistencia a cultos. Nos creemos que hemos criado muy bien a nuestros hijos. Y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellas están almacenadas en el museo de nuestro corazón, para enseñarlas cuando haya lugar a enseñarlas. Pero la palabra nos enseña, queridos hermanos, que nada de lo que por nuestra propia cuenta podamos ofrecer a Dios será digno de considerar para ser un verdadero cristiano. Nada, queridos hermanos. Pablo lo dice allí, está hablando de esos elementos en esos versículos que acabamos de leer. En primer lugar, cuando él dice circuncidado al 8º día, está hablando de los ritos religiosos. La religiosidad, queridos hermanos, entendida como nuestros esfuerzos para parecer piadosos, no tienen absolutamente ningún valor delante de Dios. Pablo lo dice también allí en Colosenses, voy a leer unos versículos. Colosenses 2 dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos son preceptos o mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que ser cristiano no significa ser religioso. El mundo nos tilda de esto, ¿verdad? Alguna vez en una clase me preguntaban, ¿cuál es tu libro favorito? Yo le dije, la Biblia. Ah, eres un religioso. No, soy un cristiano. Ser religioso es otra cosa. Ser religioso es eso. Querer mostrar esa piedad que realmente no se tiene. Lo segundo que dice el apóstol allí tiene que ver con su origen. Hermano, no importa dónde hayas tú nacido. No importa si eres de Israel, si eres de América, si eres de África, si eres de Europa. Eso no cuenta para nada delante de Dios. No importa que hayas nacido en una familia cristiana, eso no te da ningún plus si realmente tú no vienes a los pies de Cristo. No cuenta nada delante del Señor si tú no te arrepientes y miras a Cristo con fe. Tampoco cuenta, como dice Pablo allí, cuando dice que era fariseo en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia.
Algún estudioso dice que a la edad de 21 años, equivalente al día de hoy, Pablo tendría 2 PhDs a los 21 años. O sea, era un hombre muy culto, muy estudiado. Sin embargo, él aquí nos está afirmando que lo bien educado que haya sido no tiene ningún valor delante de Dios. No importa que hayas pasado por universidades, que hayas ido a grandes seminarios, que domines a la perfección la doctrina, que seas muy celoso por ella, que apliques escrupulosamente según todas tus fuerzas la letra de la ley, querido hermano, eso no te salva. Eso no te hace cristiano. Y en cuarto lugar, dice Pablo, que en cuanto a la justicia que es por la ley, es irreprensible. Pablo era, con toda seguridad, mejor que cualquiera de nosotros aquí. Moralmente hablando, era irreprensible. Algunos dicen hoy día que lo son. Soy excelente persona, te dicen muchos. Cuando tú le hablas de Cristo, le hablas de la necesidad de un Salvador, le hablas de la necesidad de arrepentirse, dicen, yo no necesito esto, yo soy buena persona, yo soy muy honrado, no le he hecho mal a nadie, soy un buen esposo, trabajo muy bien, es más, pago mis impuestos al día, doy ayudas a las ONGs, soy, como alguien diría, un trozo de pan. Nada de eso tiene valor para justificarte delante de Dios. El apóstol Pablo tenía un salón lleno de trofeos. Podía colgarse muchas medallas en su solapa, más que cualquiera de nosotros, vuelvo a repetir. Tenía de qué presumir. Pero ¿saben qué hizo Pablo? Sí, él dijo en el versículo 4, yo también tengo de qué confiar en la carne. Pero en el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué frase, ¿verdad? La de Pablo. Qué confesión de su fe. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, todas esas cosas que eran muy importantes para mí, eran mi jactancia, eran la razón de mi orgullo, las he cultivado con mucho esfuerzo, he pasado horas y horas delante de Gamaliel aprendiendo la ley, he estudiado muchos otros idiomas, me he esforzado de ser un buen fariseo que aplica la ley estrictamente, hasta el punto de que he perseguido a la iglesia porque la consideraba una herejía. Pero después de mi encuentro con Cristo, todo ello ha dejado de tener sentido para mí. Todo ello ha dejado de tener un valor frente a la grandeza de la salvación solo por la fe en Cristo. Bajo ese concepto, leer los versículos 8 y 9 cobran una dimensión mucho más apropiada a nuestro entendimiento. Porque Pablo entonces agrega, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo se abrazaba al Señor Jesucristo y decía, Él es mi Señor, Él sí vale. Todo lo que yo he hecho no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor, pero mi Salvador sí. Él es mi Señor y me abrazo a mi Salvador. Y sigue diciendo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En la traducción más literal, la palabra basura es estiércol. Todo eso lo tengo como estiércol. No vale para nada. No lo quiero a mi lado. Toda esa sala de trofeos que tenía Pablo, todos esos diplomas, esas medallas, las recogió un día y las tiró al contenedor de la basura porque no sirven para nada delante del Señor para decir que no es creyente, que no es cristiano. Nada de eso cuenta. Lo que cuenta es lo que dice aquí el apóstol. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe. Esto nos hace recordar otra vez las parábolas aquellas maravillosas del tesoro escondido, de la perla de gran precio. Son parábolas muy cortitas, un solo versículo. El tesoro dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo en donde está ese tesoro. Eso es lo que ha hecho Pablo. Ha encontrado el tesoro de su vida. Cristo, la perla de gran precio, su Salvador. Y por eso vende todo lo que tiene para comprar ese terreno, para quedarse con la perla de gran precio. Todo lo ha dejado, lo ha abandonado, porque Cristo tiene muchísimo más valor que cualquier otro tesoro que puedas hacer aquí en la tierra. Pablo ha dicho: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando él dice nosotros somos la circuncisión, está estableciendo un puente entre todas las promesas que están escritas en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios y el Nuevo Testamento. Nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Nosotros, la iglesia de Cristo, es la que recibe todas las promesas que Dios le dio a Abraham un día. Son para ti y para mí si has creído en Cristo. Son para ti si eres un verdadero cristiano, según la definición que acabamos de estudiar. Sí, hermanos, tú y yo somos la verdadera circuncisión. Tú, si adoras en espíritu a Dios y te glorías en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Así que, hermanos, la definición está bastante clara allí en este versículo 3, ¿verdad? Así que quiero recordar una vez más la pregunta que hice al principio. ¿Qué es ser cristiano? ¿Ha quedado claro para ti qué es ser cristiano? Espero que sí. Y si ha quedado claro para ti qué es ser cristiano, entonces te pregunto, ¿eres tú un cristiano? Oremos al Señor. Padre, queremos alabarte por tu preciosa palabra. Te agradecemos, Señor, que tú nos hables por medio de ella, nos confrontes con nuestra realidad, nos dejes ver realmente qué es lo que tiene sentido para ti. Oh Señor, y al entender estas verdades, queremos gloriarnos en Cristo, nuestro Salvador. Gracias te damos por su obra en la cruz. Gracias porque esa obra fue completa, perfecta. No hay que agregarle nada, Señor. Somos justificados por la fe en Cristo. Es un regalo tuyo, un don que tú nos concedes a todos los que miramos a Cristo con fe. Señor, muchas gracias por hacernos tu pueblo, por hacernos el verdadero pueblo tuyo, la verdadera circuncisión. Ayúdanos, Señor, a sentirnos privilegiados, orgullosos de Cristo, no para vanagloriarnos, sino para animarnos a hablar a otros de esa salvación tan grande, que solamente en Cristo y solamente por la fe en Él podemos alcanzar. Señor, te alabamos por ello, en el nombre de Cristo. Amén.